Buenas noches, gracias por la presencia. Estamos aquí para presentar un nuevo libro, si nos dejan, ¿va? Un nuevo libro de Eugene, octubre de 2014, con un subtítulo bastante enigmático y un tanto agresivo: No tire su voto a la basura. Un contenedor aquí, un voto, un supuesto voto. Tiene este libro además la colaboración de otra gente harto calificada. En caso de que a ustedes no les guste demasiado la filosofía política de Eugene, vayan a leer esos 3 capítulos de gente especialmente calificada en algunos temas, como por ejemplo Javier de Aedo, por ejemplo, o el análisis del marketing político, que se ha hecho en un capítulo aparte. Quienes van a presentar este libro son Esteban Valenti, en su carácter de periodista, así fue citado, Claudio Paulillo, inequívocamente como periodista, y al final le vamos a pedir a Eugene que nos diga algunas palabras. Gracias. Es una época un poco extraña para participar en el lanzamiento de un libro sobre temas electorales, muy oportuna y muy inoportuna. Segundo, me voy a tener que cuidar porque ahora estoy seguro que está búsqueda acá, ¿está claro? Pero en este caso, digamos, lo hago casi siempre, pero en este caso especialmente. Este es un libro, además de sobre elecciones, sobre la época, sobre un momento determinado, que no reflexiona a partir de las encuestas, reflexiona tomando envión, en un tiempo donde el envión está de modé, ¿tá? Es decir, tomando envión sobre, por ejemplo, la relación entre la política y la sociedad en crisis en el mundo, tomando algunos ejemplos, que es en una situación, estábamos hablando acá afuera con Pablillo y otro amigo, del horror de este mundo. Vamos a tenernos claro. El hecho de que la política esté en crisis es una de las expresiones de lo que está pasando en el mundo estos días. Es decir, uno lo puede mirar desde el ángulo de participar o apoyar a algo. Es difícil, es un horror. ¿Ah? Es decir, la información es de que Foley fue decapitado hoy después de un discurso como el que dio, además, lo que lo hace más surrealista y más horroroso. Da una idea. Es también en esta época donde la crisis de la política, que se expresa en todos los aspectos, pero que el aspecto más complejo de todo es la crisis en esa relación tan particular, tan mágica, tan única, tan irrepetible, que es la relación entre el ciudadano y el poder a través del voto. El voto ha sido, en la historia de la humanidad, el voto universal, para todos igual, sin diferencias, ha sido la más grande revolución civilizatoria en la organización política de los seres humanos. Ha tenido resultados diferentes, no quiere decir nada específicamente en cuanto a los, pero desde el punto de vista del impacto, esa es la realidad. Entonces, voy a una primera crítica, no voy a hacer muchas, pero la tapa. Es decir, está muy ingeniosa, está muy marketinera en esta época de marketing, tiene un defecto. El contenedor es un contenedor reciclable. El voto es inapelable. ¿Ah? Es decir, el único caso es que es reciclable es en el balotaje. Es lo único. Pero es inapelable. Y además, incluso la parte de reciclado del balotaje es como otra batalla diferente por otras cosas. En cuanto al resultado en cada momento, es inapelable. Así que se equivocaron de contenedor. Yo creo que además
el libro plantea otro enfoque del tema, que es lo líquido de la situación. Esperen que el cordón umbilical hay que cortarlo. Sí, sin celular veñas de... No, claro, es imposible, no existe. Entonces, esperen que le saco el... Entonces, es lo líquido de la situación. A partir de análisis de encuesta, de comparaciones, pero yo creo que nosotros en esta elección, cada uno tiene su definición, acá veo amigos de todas las posiciones, hay una cosa clara. El rasgo definitorio y distintivo de esta elección es lo líquido de esta situación. Yo no recuerdo en otras elecciones tan líquida, que en 6 meses se haya movido el electorado sobre temas diversos como en este caso. No me refiero solo a los partidos, me refiero a las prioridades, me refiero a las preocupaciones. No voy a mencionar gráficas, pero hay unas gráficas muy interesantes donde uno compara qué es lo que le preocupaba a los uruguayos hacia el 2004 y hacia el 2009. Y esa relación diferente entre los problemas, los candidatos, los partidos, tiene una lectura también desde el ángulo de la relación del ciudadano con el Estado y con el gobierno. Esa relación es que los ciudadanos en el Uruguay nos apropiamos de lo que está pasando. Nos apropiamos... ya se va a apagar. Pasa que es mi mujer, entonces es más grave. Entonces, los ciudadanos nos apropiamos de lo que ha sucedido. Si ustedes ven, nunca se dio y no se ha dado en muchas historias en el mundo electorales, en que en un país el 56% apoya el partido de gobierno en el gobierno, el 56% en otra encuesta diferente diga que la situación está bien o muy bien, y el apoyo sea el 40%. Estoy promediando las diferentes encuestadoras. No hay muchos ejemplos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el motivo? Es que el motivo, y es cierto, uno de los candidatos crece, tampoco hay ninguna explosión, tampoco hay ninguna explosión. No es que ha habido, lo que ha habido es una desimplosión, digamos, una reducción, pero no ha habido un proceso de compensaciones. Lo que hay es eso. Gente, ciudadanos que se han independizado mucho de sus definiciones históricas. Cosa que abre por delante en estos 60 y pico de días o 100 y pico de días una aventura extraordinaria, nueva. ¿Está claro? Pero también ha puesto a prueba esta elección y está en las encuestas, está en el hilo conductor del libro, en el análisis económico, está otro aspecto, el desgaste del poder, pero no solo como la concepción tradicional, es decir, lo que uno sabe, los partidos que jugaron en el poder, es una cosa más compleja todavía. Es el desgaste del poder adentro del propio partido y de la propia estructura y del propio pensamiento crítico, analítico, conceptual, ¿no? Es un aspecto muy complejo. A ver, yo creo no decir ninguna cosa insólita si digo, todos los actores que están acá, no hay nadie, no hay ningún outsider, ninguno. Son todos actores con una larga trayectoria. ¿Qué es lo que cambió? Porque hay países donde emergió alguien totalmente desde afuera, totalmente de afuera. Acá no. Acá lo que estamos asistiendo es a personajes absolutamente conocidos. Es más, Tabaré Vázquez en el 89 era un personaje totalmente externo a la política. Hoy no hay ninguno, absolutamente ninguno. Y sin embargo, asistimos a fenómenos que se parecen a esos momentos de explosión de personajes insólitos, personajes traídos de afuera de la política. Es otro desafío. Otro de los temas que plantea el libro, cómo se toman las decisiones, un tema que me pareció central, que después Doyenar lo plantea con un cuadro que la verdad, yo esos cuadros no los entiendo, pero la pregunta es la pregunta clave que se hace en todos los políticos. El que lo logra resolver en cada etapa es el que gana. ¿Cómo corno toma la decisión la gente? ¿Cuáles son los insumos para que tome la decisión?
No hay recetas, no hay recetas. Ni siquiera en un país como el Uruguay, que tiene el sistema de partidos más antiguo del mundo. Porque hay partidos más antiguos que el Uruguay. Pero un sistema binario de partidos como este no existe. En este país, con esta tradición y esta historia, esa pregunta que plantea de Llenar, y que, bueno, él da una explicación a partir de los temas que le preocupan a la gente, pero acá voy a introducir un aspecto crítico que no muchas veces se ha tratado. Es este. ¿En qué se parece y en qué se diferencia el marketing político del otro marketing? Hay muchas cosas que se pueden parecer. Es más, en esta campaña la verdad es que hay algunas que se parecen demasiado. Pero hay una... A ver, algunos dicen, algunos teóricos, algunos prácticos dicen, en realidad los productos no se mueven, los candidatos sí. En realidad un producto tiene un competidor, pero no tiene un opositor que te sigue y te va combatiendo en cada una de las movidas. Hay muchas variantes, pero a mí me parece que la variante más importante es que el marketing político, que a mí no me gusta, yo no lo uso, lo uso más bien como polémica, no lo uso como concepto propio. El marketing político, lo que uno va a ofrecerle a la persona es un pacto de futuro. No le va a vender nada, ¿no? Consumible a corto plazo. Hay un solo producto que tiene una característica parecida a eso, pero que está muy bien oculta, que son los productos financieros. ¿Está claro? Pero en realidad uno le dice, vos votame, que yo en los próximos 5 años, que van a empezar dentro de 6 meses, yo te voy a dar algo. Y yo te asocio a eso. ¿Está claro? Es decir, vos, el precio de tu adhesión es un voto, pero yo te asocio, yo te hago partícipe. Es más, cuando se le obliga a hacer eso sin que pase por un proceso de discusión apropiado, te puede pasar lo que nos pasó a nosotros en las elecciones de Montevideo. ¿Está claro? Una parte importante, antes de que vos hagas la propuesta, ya está de punta, porque vos le impusiste ese acuerdo por la vía de un aparato. Cosa que, cuando hay crisis entre sociedad y política, es tremendo, es muy tremendo. Pero esa definición de que yo lo que te ofrezco es un pacto por los próximos 5 años, y vos me tenés que creer para que yo tengo que votar, también tiene que ver con la intensidad de la adhesión a la política. Es que cuando uno dice que hay crisis entre la política y la gente, que la hay, entre la política y la sociedad civil, entre la política y los intelectuales, entre la política y la academia, que no es lo mismo que los intelectuales como concepto, está refiriendo a una visión sociológica, analítica. Cuando uno hace referencia a esta crisis, está haciendo referencia a la importancia que los seres humanos a cualquier edad, incluyendo sus familias que no votan, le dan al papel del Estado y de las estructuras en su propia vida, en el futuro de su vida. Es decir, en el Uruguay, si uno hace un concurso para entrar en el Estado, se presenta hoy 50 veces los lugares, las vacantes. ¿Es así o no es así? Estoy diciendo algo. Sin embargo, hoy, la mayoría de los uruguayos depositan en el Estado una parte muy inferior de sus expectativas en cuanto a sus realizaciones personales. Muy inferior. Y ese problema está planteado para todos, siempre y cuando te vaya bien. Siempre y cuando te vaya bien. Porque si te va mal, se te cae todo arriba tuyo. Eso no pasa solo en Uruguay, pasa en todos lados. Pasa en todos lados. Es otra característica. Porque yo estoy asociado contigo en un producto, en un proyecto, en un servicio positivo. Si se cae es toda culpa tuya, yo no me la voy a asumir. Es decir, aquella reacción de la elección del 71, lo voy a decir en castellano antiguo, viejos porque votaron a los blancos y los colorados, ¿no? Y no nos votaron a nosotros, que existió, me lo acuerdo perfecto, ¿tá? En realidad es lo más primitivo de la política. ¿Por qué? Y bueno, no le llegaste, no había un momento político, cultural, etcétera. Pero quiero decir que estamos en presencia de eso, de un libro que trata de explicar a través de un procedimiento racional, de un procedimiento metodológicamente armado, con algunos desórdenes, pero metodológicamente armado,
digamos, todo un proceso en el cual estamos metidos todos hasta el cuello. Donde voy a tirar palabras que tienen un gran significado: victoria y derrota. ¿Ah? Es decir, estamos hablando, no es lo mismo el victoria y derrota en el fútbol que la victoria y la derrota en esto. Estamos hablando de moral, estamos hablando de futuro, estamos hablando de cosas muy graves y de valores, porque quiera sí o no, se esquive o no, es uno de los debates centrales en las campañas electorales. A ver, en el Uruguay, la consigna roba pero hace no funcionó ni va a funcionar nunca, esperemos. Ahora, yo conozco países, he hecho campaña en países, como en la Argentina, lo digo con todas las letras, que me dijeron, bajá un poco la mano con el tema de la moral en una provincia, porque, a ver, en realidad, a mí cada vez que me paraba y me decía, yo soy uruguayo, el viejito ese pelado de ustedes dijo una gran verdad, y lo decía en relación a todos, porque es un sentido autocrítico que tiene toda la sociedad sobre eso. En el Uruguay no hemos llegado, no lleguemos nunca a eso, porque eso sí es una degradación horripilante sobre el futuro. Voy a terminar con un error que tiene el libro, que el libro dice en la introducción que Sendik duplicó los votos del MPP y los votos de Astori. No es cierto. Es decir, es parcial eso. Porque Astori tiene 3 listas por el método electoral que se elige en la interna. Sendik sacó el 22.4% de los votos y el Frente Libre Serín sacó 58.077, el 19.5%. Por lo tanto, la diferencia fue de 2.5% del 100% de los votos del Frente Amplio. Inclusive no es ni siquiera cierto sobre los votos de la 21-21, que fue la lista que por la estructura que tenía, tiene... Lo digo esto porque hace efecto decir que duplicó al MPP y al FLS. Como lo conozco, entonces digo que esa información es parcialmente verdad y es en su conjunto equivocada. Gracias. Esta es la práctica de la tertulia. Que Paulillo no tiene porque escribe solo. Eso es verdad. Pero yo estoy en la primera tertulia. Perdón. Sí, yo leí todo el libro. Agradezco primero a Juan Carlos por la invitación, agradezco a la editorial Fin del Siglo por la invitación y agradezco y tengo el honor de compartir esta mesa con Esteban, a quien yo respeto mucho. Yo hace 3 semanas, bajo el título Silencio Peligroso, publiqué en Búsqueda una columna en la que expresé mi desencanto por lo que yo entiendo y sigo entendiendo, entendí en ese momento y sigo entendiendo, aunque en las últimas horas parece que las cosas están empezando a dar vuelta, pero vamos a ver, entiendo como una campaña que está siendo pobre, opaca, anodina, sin debate sobre los temas importantes, llena de eslóganes, spots publicitarios sobre las imágenes de los candidatos, etcétera. Y preguntaba, en esa nota, ¿será cierto que habrá elecciones en Uruguay para elegir a un nuevo presidente y un nuevo poder legislativo dentro de apenas 87 días? Ahora son 66 días. Pero en aquel momento cuando escribieron, 87 días. Más aún, ¿será verdad que en estas elecciones se juegan asuntos muy importantes que tienen que ver, por ejemplo, con la economía, con las libertades públicas, con las garantías individuales, con la separación de los poderes, con el corporativismo, con la independencia de los jueces? Y yo me respondía, tono medio irónico, pero no debe ser cierto. Tabaré Vázquez, es el candidato presidencial del Frente que encabeza todas las encuestas de opinión, mantiene un perfil extremadamente bajo. En términos generales, se ha limitado a decir que el oficialismo va a ganar en las elecciones en la primera vuelta de octubre, que habrá continuidad, que el Frente Amplio tiene el mejor programa de gobierno. También se ha referido ante requerimientos periodísticos a algunos de los grandes temas que reseñé antes, pero solo tangencialmente. Y a su vez, Luis Lacalle Pou, el candidato del Partido Nacional, que aparece como el principal desafiante de Vázquez, es otro que también mantiene un perfil muy cuidado
Y también en términos generales repite que él va por la positiva, suele no cuestionar a nadie, no ha ido a fondo en la explicitación de los principales temas del país y flota sobre un colchón de encuestas que por ahora le sonríe. Lacalle, fíjense ustedes, se cuelga de un caño para demostrar su estado físico y eso se viraliza en las redes sociales y provoca los grandes debates. Por favor. Después dice que va a crear un consejo de ancianos si gana la elección, cosa que obviamente no va a hacer, y solo busca molestar a su rival, Tabaré Vázquez, que es 33 años mayor que él. Pero Vázquez le responde que el Papa argentino es el mismo un anciano que está dirigiendo con acierto a la Iglesia Católica, ¿no? Y en realidad todo el Vaticano es un consejo de ancianos, pero bueno. Pero antes de eso... se rejuveneció. Pero antes de eso, Vázquez había dicho que para disputar el Mundial había que elegir a los jugadores más experientes, es decir, a él, en vez de elegir a la selección sub-20, buscando molestar a Lacalle, 33 años menor que él. Entonces se habla con fruición de nombres y apellidos, de viejos y de jóvenes, como si eso fuera lo que realmente va a estar en juego en octubre y probablemente también en noviembre, y así sucesivamente. Este nuevo libro de Juan Carlos, con aportes de Javier de Aedo, Sergio Abreu y Alejandro Lourido, procura, como dice el propio autor, dar elementos para comprender mejor este proceso electoral. Y en mi opinión, a veces un poco desordenadamente, aporta efectivamente elementos para reflexionar, más allá de que uno concuerde o discrepe con lo que él manifiesta en No tire su voto a la basura, así se llama el libro. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo con Juan Carlos en cuanto a que, y cito textual, la política ha ido adquiriendo un lugar bastante secundario en las preocupaciones de la gente. Creo que eso es verdad y también creo que eso es algo muy triste y muy malo para la salud de una democracia que el 1 de marzo del año que viene va a cumplir 30 años ininterrumpidos con los 3 grandes partidos habiendo ocupado el poder, habiendo todos respetado esencialmente la Constitución liberal y republicana que tenemos, completando sus periodos tal como ella lo marca y entregando el mando el día en que ella lo marca a los sucesores electos por el pueblo. En el año 90, el Colorado Sanguinetti le entregó el poder al Blanco de Lacalle y cambiar de partido fue lo más normal del mundo. En el 95 Lacalle le devolvió el poder a Sanguinetti y nuevamente todo ocurrió entre la más absoluta civilidad. En el 2000 Sanguinetti pasó la banda Valle y si bien ambos son del mismo partido estaban tan enfrentados como si integraran fuerzas opuestas, ustedes recordarán. Y no pasó nada. Y nada pasó tampoco en cuanto a la regularidad del funcionamiento democrático, cuando en el año 2005 el Colorado Valle le entregó el poder al frentista Vázquez. Y esto fue muy importante, teniendo en cuenta la gran novedad que significaba la asunción por primera vez de uno de los 2 bloques que Dollenar explica bien en qué se encuentra dividido el Uruguay. Y lo mismo puede decirse de lo que ocurrió en el 2010 cuando Vázquez le colocó la banda al actual presidente Mujica 5 meses después de haberlo acusado de decir estupideces. O sea, son 3 décadas de normalidad democrática que, para quienes vivimos y sufrimos los 12 años de dictadura, nos siguen pareciendo, a mí me sigue pareciendo, un activo maravilloso de este país. Pero mis hijos no valoran ese activo maravilloso como lo valoro yo, por la sencilla razón de que ellos, por suerte, solo conocen la democracia y la dan por garantizada de por vida. Sin embargo, todos deberíamos recalcar y advertir que eso no es así. La democracia es como una planta frágil a la que hay que regar y cuidar todos los días porque su destrucción es mucho más fácil que su construcción y también es más fácil que su mantenimiento. Dice Dollenar en su libro que los estilos de vida de la gente han cambiado sustancialmente y nuestras sociedades son cada vez más individualistas, consumistas, concentradas en su vida privada y en disfrutar de los tiempos libres, cada vez menos interesadas en las cuestiones públicas. Si esto es verdad, y yo creo que sustancialmente lo es, la responsabilidad recae, por supuesto, en los liderazgos políticos, pero también recae en nosotros, los periodistas, en los medios de comunicación, particularmente en la televisión, particularmente. Y en los ciudadanos también, a muchos de los cuales por su desinterés y por su egoísmo yo estaría tentado de llamar habitantes en vez de llamarlos ciudadanos. Es verdad, y naturalmente que también es muy importante que todos los partidos tienen sus programas y planes de gobierno. Es verdad que todos tienen ideas escritas con el propósito de ponerlas en práctica y llegan a ganar. Pero también es verdad que la mayoría del pueblo, y es así, no lee esos programas, y que toda campaña electoral en serio tiene 2 o 3 ejes principales sobre los cuales los candidatos debaten, el pueblo escucha los argumentos y luego elige lo que le parece mejor. Eso es la democracia en funcionamiento. ¿Cuál ha sido el eje de esta campaña en particular, por lo menos hasta las últimas horas? A mi juicio, el eje de esta campaña ha sido la inexistencia del debate de ideas en serio,
la no confrontación de posiciones diversas sobre asuntos trascendentes y, para el gran electorado, el silencio, un peligroso silencio. Hasta ahora la gente, la mayoría de la gente, está yendo a la elección prácticamente a ciegas, esa es mi opinión. Podrá tener preferencias por tal o cual candidato, pero no porque sepa qué se propone hacer cada uno entre el 2015 y el 2020, sino por lo que intuye de lo poco que dicen y de lo que no dicen, y quizá por recordar lo que hicieron cuando estuvieron en el gobierno, uno como expresidente y exintendente, el otro como exdiputado y el tercero como exministro y senador. Hace poco, capaz que muchos de ustedes pudieron tener la oportunidad de leerlo, Adolfo Garcés hizo preguntas bien pertinentes a mi juicio. Si el Frente Amplio promete más desarrollo económico y más estado de bienestar, ¿cómo va a ser para volver a acelerar el crecimiento de la economía en el nuevo entorno mundial y regional sin disminuir la carga fiscal y sin modificar las pautas de negociación de los salarios? O también, ¿cuánto cuesta el Sistema Nacional de Cuidados promovido por Tabaré Vázquez? ¿Cómo hará para financiarlo teniendo en cuenta que asumió también el compromiso público de llevar al 6% del PBI la inversión de la educación? No lo sabemos, porque no hay debate ni información masiva de fondo sobre las cosas importantes. Y no me refiero únicamente, atención, no me refiero únicamente a debates presenciales, cara a cara, en la televisión al estilo de los norteamericanos. Eso sería bueno, pero si no lo quieren hacer así, bueno, fenómeno, al menos que debatan a distancia sobre los asuntos más trascendentes. Y así como no sabemos eso, tampoco sabemos otras cosas. El Partido Nacional propuso la instauración de una regla fiscal para que el Estado se ponga a sí mismo un límite a efecto de no pasarse en los gastos. Y Garcés nuevamente, con razón, dice que se trata de una de las propuestas más importantes de la campaña. Pero vuelve a preguntar, ¿es necesaria o no una regla fiscal? ¿Cómo harían los blancos para construir ese gran acuerdo político y social entre el nuevo gobierno, la oposición, los sindicatos, los empresarios? ¿Es factible? Y Garcés termina reclamando lo que debería ser obvio, que se discuta a fondo y públicamente sobre estos asuntos para que la ciudadanía pueda decidir. Volviendo al libro que estamos presentando, Javier de Aedo escribe, parece claro que, como sucediera en el pasado, una vez más, este año electoral, como todos los años electorales posteriores a la dictadura, y no sé si los anteriores a la dictadura, cumplirá con las reglas tradicionales. No ajustar los desequilibrios vigentes en la economía e incrementar el déficit fiscal. Eso está muy gráficamente descrito y probado por Javier. Cada año electoral sube el déficit fiscal en todos los gobiernos, y entonces dice Javier, será el nuevo gobierno el que deberá agarrar el toro por las guampas y enfrentar la corrección de los desequilibrios. ¿Por qué no hablan de esto los candidatos? En el capítulo 9, Dollenar difunde una encuesta de Interconsult que deja en evidencia cómo han cambiado las preocupaciones, a lo que refería Esteban recién, de los uruguayos entre el año 2005 y hoy. En el 2005 la mayor preocupación era la marcha de la economía, 56% era la principal preocupación. Hoy a solo 20% le preocupa la marcha de la economía. En cambio, la inseguridad y la educación pasaron a ser en el 2014 las principales inquietudes de los uruguayos. 72% ahora contra 52% en el 2005 la inseguridad y 42% ahora contra 10% en el 2005 la educación. Pero solo los pocos que leemos, yo por obligación profesional, los planes y programas de gobierno, estamos más o menos al tanto sobre lo que van a hacer los futuros gobernantes con esos tres temas, economía, seguridad y educación. Los ciudadanos comunes conocen titulares, pero no reflexiones de fondo de los candidatos, simplemente porque esas reflexiones no existen. Y si existen, hasta ahora cuando se enfrentan al gran público, los candidatos se las están guardando, porque no las divulgan. Y yo me pregunto, ¿no tendrían que estar discutiendo hoy todos los candidatos, a la luz de lo que ha pasado con un jerarca público nombrado por la central sindical y echado por corrupto, el alcance de la llamada participación social en los organismos de gobierno? No se trata de un tema central para el futuro del Uruguay definir claramente si su sistema político continuará siendo una democracia republicana o si en cambio los futuros gobernantes deberán decidir si vamos a una suerte de régimen corporativo donde instituciones privadas no electas por el pueblo van a tener participación en diferentes instancias de gobierno. ¿Y qué tal si los candidatos nos dicen qué van a hacer para proteger la independencia de los jueces? Uno de ellos recibió hace algunas semanas una propuesta, a mi juicio, muy preocupante del PIT-CNT para reformar el Poder Judicial de acuerdo con los intereses de los sindicatos. ¿Qué opina ese candidato sobre ese planteo? ¿Y qué opinan los demás candidatos? Nosotros sabemos, nos lo dicen. Las elecciones, no es ningún secreto, son momentos decisivos para las democracias.
En el resultado de ellas que de ellas resulta se asienta el poder legítimo de los mandatarios encargados por la ciudadanía para gestionar sus recursos y sus intereses, lo de la ciudadanía. Y es por eso que en esta instancia clave es fundamental que los votantes estén lo más acabadamente informados que sea posible sobre cómo se proponen manejar sus asuntos aquellos que libremente han decidido postularse para hacerlo. Pero el nivel y profundidad de la información que hasta ahora están recibiendo los uruguayos de sus candidatos a casi 2 meses de las elecciones, los pone en riesgo de votar como ovejas y eventualmente ir después al matadero. Eso es responsabilidad de los candidatos, pero también lo es de los ciudadanos que no protestan ni asumen su condición de verdaderos soberanos. Yo no soy político y no pretendo aquí darles clase a los políticos que ejercen, en mi opinión, uno de los oficios más nobles en una sociedad. Pero me pongo en el lugar del ciudadano y creo que para no votar a ciegas en los asuntos de mayor relevancia, los uruguayos deben saber más de quienes aspiran a representarlos. Con debates cara a cara o sin ellos, es un deber de los candidatos soltar durante la campaña sus ideas centrales sobre los asuntos trascendentes y no limitarse a la táctica electoral, que es legítima, por cierto, pero es insuficiente, ni a creer que basta con repartir entre unos cientos de personas un mamotreto de 400 páginas donde están supuestamente todas las respuestas. Yo comparto lo que escribe Dollenar. En casi todos los casos, los programas de gobierno de los partidos políticos han sido elaborados por los más importantes técnicos y especialistas de nuestro medio, pero el problema radica en que la gente los ignora y desde el punto de vista programático solo sirve lo que los candidatos dicen y repiten hasta el cansancio, de forma que la gente los asocie con alguna propuesta concreta y de su interés, pero que a su vez define el perfil del candidato. Yo creo que puede ser que haya quienes crean que esto que estoy diciendo es un planteo antiguo, un planteo que no va con los nuevos tiempos, y que debería dejarme de embromar, aceptar los nuevos tiempos y resignarme a que las personas se mantengan al margen de las cuestiones reservadas a los políticos para que las resuelvan los políticos, porque los políticos están en la categoría de ellos y el grueso de la gente encarna un nosotros bien alejado, ¿no? Bueno, a mí no me importa que me digan que soy un antiguo. En los nuevos tiempos, la economía, la seguridad pública, la educación, la fragmentación social, por decir algunos, siguen siendo los temas trascendentes, aun cuando estemos atravesando una etapa donde la sociedad parece adormecida y desinteresada en romperse la cabeza para pensar en esos asuntos. Esos temas, en estos tiempos y en todos los tiempos, siempre impactan en la gente según las decisiones de los gobernantes, para bien o para mal. Si un político que aspira a gobernarnos exhibe su exuberancia física para demostrar su estupendo estado atlético y se jacta de su juventud, y si otro político que también aspira a gobernarnos se hace batidos en el pelo y se jacta de su experiencia, ambos pueden entretener y divertir. Y quizás hasta puedan determinar, con estas conductas, el resultado de una elección en un momento dado de la historia. Pero no a no engañarse. Eso no tiene ningún impacto sobre la vida concreta de la gente. Lo que impacta de verdad en la gente son los temas presuntamente aburridos, los temas supuestamente áridos, los temas, comillas, de los políticos que la gente no entiende. Lo que impacta en el pueblo común es cómo llega cada familia a fin de mes sin sobresalto. Y eso tiene todo que ver con las políticas económicas del gobierno. Lo que impacta de verdad es saber que se sale de la casa sin temor a ser rapeñado en la esquina siguiente. Eso tiene todo que ver con las políticas de seguridad del gobierno. Y lo que impacta también en la gente del pueblo es tener la certeza de que sus hijos y sus jóvenes pueden acceder a una educación de calidad que les permita enfrentar al mundo de hoy, y eso tiene todo que ver con las políticas de educación del gobierno. Por eso, y no por capricho, como decís vos, de los especialistas en la política, ni por interés de los periodistas que trabajamos con la política, la gente común tiene que estar informada mucho más a fondo sobre esos temas por quienes quieren asumir la responsabilidad de conducir los asuntos públicos. Hoy faltan, como dije antes, apenas 66 días para la elección de octubre. Es hora de que los candidatos hagan de esta campaña una campaña seria. Es hora de que los que se niegan a debatir, debatan. Y es hora de que los que están haciendo la plancha con una estrategia de no hacer olas porque les empezó a ir bien en las encuestas, salgan de esa modorra y expongan públicamente y abiertamente sus ideas centrales. Si eso no pasa, que puede no pasar, aunque la gente crea lo contrario, inevitablemente va a terminar tirando su voto a la basura. Para evitarlo, leer este libro puede ser un buen comienzo. Muchas gracias.
Buenas noches a todos y lógicamente muchísimas gracias de estar acá. No es fácil a esta hora, entre semana, en una actividad aburrida, como es la presentación de un libro. Gracias a la editorial Fin de Siglo que con esa tosudez que caracteriza en el mundo Canaldas sigue editando 1000 libros. Pero bueno, es esa cruzada que él ha hecho en defensa del autor nacional, cosa que, estate tranquilo, algún día alguien te va a agradecer. Pero realmente es una cruzada a favor de los uruguayos que quieren decir algo a través de un libro y a veces desafiando leyes de mercado. Gracias, obviamente, a los dos expositores que, como suponía, iban a ser fermentales, que esa era un poco la idea, por quienes son, por su calificación, porque viven este tema con mucha fuerza cotidianamente, y obviamente que pertenecemos, como los que están acá esta noche, a una casta de gente antigua, inevitablemente antigua. El libro no pretende decir quién va a ganar el 26 de octubre, ni pretende decir quién va a ser el próximo presidente, advierte de algunos problemas que va a tener el próximo gobierno, sí. Lo advierte Javier de Aedo desde su capítulo sobre economía, lo advierte Abreu desde su capítulo internacional y lo advierte Alejandro en su óptica de las campañas publicitarias. Todos terminan marcando alguna cosa de los problemas que van a tener los próximos gobiernos. La idea del libro era básicamente no escribir sobre el diario del lunes. Pues, obviamente el año que viene va a haber 2, 3, 4 libros sobre las elecciones 2014. Después los resultados, donde se va a explicar por qué ganó fulano y por qué perdió mengano. Lo ha habido siempre. El asunto era tener, no la valentía, sino el atrevimiento que yo por lo general suelo tener, de animarse a escribirlo antes de conocer los resultados. Eso sí, yo tenía que saber qué pasaba el 1 de junio. Y yo también era consciente de que vivimos en una sociedad tremendamente cambiante y se me ha demostrado que es así. Es decir, cuando en julio termino de escribir el libro, ya hoy, 20 de agosto, hay cosas que no son más, que murieron por el camino. Pero no lo sustancial del libro. Lo sustancial del libro intenta describir la sociedad en que vivimos, y cuál es el contexto en que la gente va a tomar una decisión en cuanto a quién será el próximo gobierno. Es una descripción de la sociedad pesimista. Quienes lean el libro lo van a ver así. Y quienes me conocen saben que tengo una visión pesimista de la sociedad uruguaya, que no es exclusividad nuestra, ojo, en muchos aspectos. No creamos que somos los uruguayos solamente los que hemos banalizado absolutamente todos los temas. Claudio enlistaba una serie de preocupaciones de tema porque no se discutía. Claudio, no se discute nada. Cuando todo el mundo coincide que la educación es un drama en este país, la discusión queda en si el director de los liceos va a tener más o menos autonomía para ver a qué hora entran y salen, o cómo entran y salen los alumnos, pero no le dan mucha más autonomía que esa, y si van a estar los representantes de los sindicatos en el CODICEN, y sobre todo la gran discusión se centró si el presidente del CODICEN tenía voto simple o voto doble. Esto con un sistema educativo que no está en crisis, un sistema educativo que caducó, parece una tomadura de pelo, que realmente estemos hablando de este tipo de cosas cuando hablamos de educación. Y yo no he escuchado mucho más que eso. Es cierto que hay análisis en los programas
que no tuve la paciencia de leerlos al detalle, soy sincero. Soy sincero, sí, digo, en mi profesión, pero no tuve. Quienes lo han hecho, los estudiosos que lo han hecho, dicen, ustedes saben que no hay mucha diferencia, que no hay grandes diferencias, porque en general son más grandes enunciados que, como decía Garcés, que explicaciones a fondo de qué políticas se van a implementar para que ese objetivo que está planteado ahí se cumpla. Por lo general esto sucede porque no se ponen de acuerdo, ¿verdad? Y se unen sectores dentro de un mismo partido que pueden hacer grandes enunciados y después se verá. Y en este país tenemos un IRPF, que fue una de las grandes banderas del Frente Amplio, que una vez que ganó las elecciones Tabaré Vázquez, y Astori fue nombrado ministro de Economía, tuvieron que llamar a gente del exterior a ver cómo hacían para implementar el IRPF, porque no sabían cómo implementar el IRPF, que era la gran bandera programática del Frente Amplio. Y esto no es una acusación solo del Frente Amplio, le ha pasado a otros partidos en temas de tanta importancia como este. ¿Qué está pasando en la sociedad uruguaya? Simplemente estamos en aquella famosa era del vacío, en donde lo personal, lo individual, la necesidad de más tiempo libre, la búsqueda de entretenimientos, es lo que prima sobre la gran mayoría de los uruguayos. Estamos más comunicados y menos informados. Entonces, esto es un drama. Cuando uno dice sobreinformación, yo noto que cada vez hay menos información en la gran mayoría de la gente, obviamente. Lo privado ha pasado por arriba de lo público. O sea, la gente está interesada en contar sus vidas privadas públicamente. Y no se interesa por las causas públicas. Los políticos, si le hablan de las grandes causas públicas, no le interesa. Le interesa más meterse en Facebook y contar que su sobrinita cumplió años y le hicieron un festejo con globos y payasos y pone fotos. No digo que Facebook se use solo para eso, hay otros que lo usan para cosas muy informativas e instructivas, pero todos sabemos que la mayoría de Facebook es eso. No quiero hablar de Twitter, porque ahí es donde aparece la gran responsabilidad de los políticos. Una vez aludida en Twitter me fui a meter, yo lo tenía medio ahí. Y claro, y empecé decididamente a escribirle una respuesta y se me cortó. Claro, son 140 caracteres. Entonces lo llamo a mi hijo, como nos pasa a todos los viejos. ¿Cómo hago para seguir con esto? No se puede, son 140, empieza otro. Entonces, ¿cómo hacen los políticos cuando dicen en Twitter me sacaron de contexto? Si Twitter no tiene contexto, ¿a quién pueden sacar de contexto cuando escribe 140 caracteres? Entonces, los dirigentes políticos que se creen que son muy modernos y que ahora se dieron cuenta cómo comunicarse con la gente usando las nuevas tecnologías, escriben y polemizan en Twitter. Es claro, uno estará de la época en la que uno polemizaba a través de los diarios, por ejemplo. Lo viví yo y, bueno, ni que hablar en la primera mitad del siglo pasado. Que incluso uno lee crónicas, algunas cosas eran disparates, pero disparates fundamentados, porque los disparates se fundamentan también. Y ahora nos conforma Twitter. Entonces Claudio pide más discusión a fondo. No hay discusión a fondo. Primero porque los políticos entendieron que la discusión a fondo no le interesa a la gente. Hoy están interesando mucho más las formas y los estilos de los candidatos que los contenidos. Este es el gran asunto. Cuando digo hoy no estoy hablando del 1 de junio. No estoy analizando el buen resultado de la calle Pou. Me voy más atrás. Me voy a la elección del 99.
A Jorge Valle lo votaron por neoliberal, porque tenía ideas que las tenía, me consta, sobre la liberalización de la economía, que después no puedo cumplir un pito de nada, pero las tenía. No, ¿saben por qué lo votaron? Porque cantaba la justa. Y estoy convencido, porque era dentro de los partidos nacionales, de los partidos tradicionales, el que rompía las tradiciones y el esquema de comunicación de los políticos, y era la antítesis de Julio María Sanguinetti, que era el Mitterrand uruguayo con esa formalidad. Y entonces Valle le encantó a la gente que se subiera a un taxi el día que lo nombraban presidente, y todas las cosas que Jorge Valle nos tiene acostumbrados. En el 2004, ¿qué votaron? ¿El plan de gobierno del Frente Amplio de Tabaré Vázquez? No, todos sabemos que no. Votaron aquel médico predicador que se subía al tablado, que echó a todo el viejerío que antes el Frente Amplio ponía en los estrados, los tiró a todos para abajo, incluido al general Sereñi, y él se paseó por todo el escenario predicando con 3 o 4 frases claves, y a la gente la maravilló, la encantó. Hubo hasta una especie de magia. Y además, ¿qué implicaba? Y bueno, implicaba que acá sacamos los partidos tradicionales, se acabaron y viene algo nuevo. Y no les voy a hablar de la elección del 2009, ¿verdad? Porque por sí sola canta a quién eligieron presidente en el 2009. Un personaje que 3 años antes uno se hubiera reído a carcajadas si le decían que alguien con las características de José Mujica podía ser presidente de la República en Uruguay, y lo fue con más de 1 millón de votos, frente incluso a un académico, un hombre del Senado de mucho tiempo, un frentista de la primera época como Danilo Astori, venciéndolo. Que Astori hasta el día de hoy no puede creer lo que le pasó. Sin embargo, sí, es el gran transgresor. Ganó. Incluso en el 2009 apareció el hijo de Juan María Bordaberry, que venía de fuera de la política, y que más allá de su apellido hizo una campaña muy parecida a la de la calle Pogoy, por la positiva, no atacaba a nadie. Incluso hablaba de las medidas del gobierno de Tabaré Vázquez, que él iba a respetar y a continuar porque estaba de acuerdo. Y llevó al Partido Colorado del 10% a casi el 18%. Y bueno, y después el 1 de junio apareció ese guacho de 40 años, en el Uruguay, ese imberbe de 40 años, del cual nadie daba un pito por él, porque vamos a tenerlo claro. Que no solo le gana a Larrañaga porque es más joven, si no nos confundamos que es solo juventud lo que hay detrás de la calle Pou. Hay un estilo de comunicarse con la gente, de decir las cosas, de moverse, de hablar en los escenarios, de tomar los micrófonos, acompañados de una producción publicitaria de niveles pocas veces visto en Uruguay. Por acá vi entrar a la FLUF, que es el principal creador de esto. Y bueno, y en aras de todo eso, no solo lo alcanzó a Larrañaga, que era la marca que tenía el Partido Nacional, ya era el candidato clavado, lo alcanzó y lo pasó y le ganó. Y hoy hizo levantar al Partido Nacional, que está casi en el 30%, y es el que aparece para todo el mundo, lo dicen las encuestas todas, como el que va a disputar la presidencia de la República con Tabaré Vázquez. Claudio dice, ¿qué dijo? ¿En qué tema? Bueno, estos cuadros, que a ti no te gustan, que nosotros hemos investigado, a ver qué temas diferenciaban o con qué temas se posicionaba cada candidato de acuerdo a sus definiciones principales. Y bueno, logramos que el 6% de la población identificara más o menos correctamente, esto fue ante las internas, ¿no?, a un candidato con alguna idea.
6%. El otro 94% había gente que se las adjudicaba a otro o simplemente no sabía. O simplemente no sabía. Pero la gente se va construyendo imágenes que no están basadas en contenidos. Es cierto, Pedro Bordaberry impulsó la baja de edad de imputabilidad. Eso fue un hecho político en su momento muy importante y lo posicionó, y no lo ha cambiado mucho ahí, como el hombre que da más garantías de represión, ¿no? de seguridad, de represión. Algunos dirán, bueno, ¿por qué se dijo Bordaberry? No, porque, digamos, hubo un acto político en un tema muy sensible, la criminalidad juvenil, en el que él se jugó por ese tema. Tabaré Vázquez sigue asociado a la vieja izquierda, o sea, proteccionismo estatal, que es lo que da Vázquez, proteccionismo estatal. Eso es lo que la gente cree. ¿Qué es lo que da la calle Pou? Credibilidad. Credibilidad. Da lo más importante. O sea, a la gente le resulta naturalidad y credibilidad. Un tipo natural, directo, creíble, muy parecido a lo que le daba a Jorge Valle en el año 99. Jorge Valle con 72 años, este muchacho con 40. ¿Ven cómo la edad no lo es todo? ¿Hay alguna definición básica que uno puede decir de la calle Pou? No, no la hay. Y lo peor, Claudio, que a la gente no le importa. Entonces, esto hace que las cosas se retroalimenten, ¿verdad? Si los políticos se dan cuenta que a la gente no le importa, cada vez hablan menos de esos temas, se tratan de fortalecer su imagen en algún aspecto, tratan de mejorar sus estilos. O sea, ¿qué hizo Tabaré Vázquez después que se conoció el resultado del 1 de junio? ¿Verdad? Hasta ahora teníamos un Tabaré Vázquez que aparecía en los afiches callejeros, de traje y corbata, prendido, a mí no me prende por la barriga, con los brazos cruzados mirando al cielo. Decía, yo estoy acá en el Olimpo, si ustedes me quieren en la tierra, vótenme y bajaré a solucionarle sus problemas cotidianos. Después que ganó la calle Pou y que sus asesores le dijeron, mirá, este gurí no solo tiene 33 años menos que vos, es descontracturado, desacartonado, le llega a la gente. Sí nació el Carrasco en el British y todo eso, pero él va a un asentamiento y se entiende y dialoga con la gente perfectamente. Bueno, entonces Tabaré Vázquez se sacó el saco, se sacó la corbata, se puso una campera, comió tortas fritas, se subió a un ómnibus, empezó a tocar gente. ¿Qué hizo? Cambió el estilo. Ahora le dijeron, bueno, no uses más corbata, y le pusieron un pulóver, se la pone él porque por el frío, y el saco arriba, y entonces le faltaría la boinita y lo sentamos en la Plaza de los Bomberos como todos los demás jubilados que están ahí. Queda peor. O sea, acentuó el tema de su edad. Yo estoy siendo muy malo con él. Y la calle Pou, que tampoco se la va a llevar de arriba, la calle Pou decidió una cosa muy sencilla, no voy a cambiar absolutamente nada de lo que venía haciendo hasta ahora porque esto me está dando muchísimos resultados. Y es muy probable que si sigo la misma yo sea el próximo presidente de la República. Y va a estar lleno de interrogantes. Vamos a ser sinceros. Va a estar lleno de interrogantes por todos lados. Porque él no está dispuesto a arriesgar, a dilucidar, y no es que su equipo tiene un buen equipo técnico, o sea, hay un buen programa elaborado y hay ideas, yo no estoy diciendo que no, que eso no esté, pero no está dispuesto a arriesgar en determinados temas. Como Vázquez no está dispuesto a arriesgar en determinados temas y ni siquiera está dispuesto a tener que debatir. Otro de los temas, no lo dijiste, pero por ahora, pero va a ser muy difícil, porque
Para él debatir con un muchacho de 40 años que lo puede dejar muy mal parado, sería horrible. Sería horrible realmente. Si él, bueno, de repente debatiera con Julio María Sanguinetti o con Alberto Volonté, que son tan viejos como él, es otra cosa. Por más preparación que tenga, algo lo podrían preparar para un... Pero quedar mal parado con un muchacho que además no se sabe bien dónde está parado. Entonces, estamos en una sociedad totalmente distinta. ¿Qué buscan los uruguayos? No sé. Los uruguayos siempre buscan cambios de estilo. Ya venimos desde el 99 haciendo esto. De ahí una de las grandes chances que tiene la calle Pou de ganar el balotaje en noviembre. Un cambio de estilo que además va a suponer un cambio en el bloque que gobierna y va a pasar a ser el bloque de los partidos tradicionales. O sea, promete mucho cambio. ¿Qué cambio quieren los uruguayos? No lo saben, no lo sabemos. Termino diciendo, y en el libro hablo de esto, la política no es un supermercado, donde el comprador ingresa y tiene en las góndolas una serie de productos y elige el que le gusta más. Eso no funciona así. No funciona así. Estoy de acuerdo con lo que decía Esteban hoy. Los productos, en el caso político, salen a atrapar al candidato, cosa que todavía, pero no en tiempo, nos va a pasar en los supermercados. Y hay formas que tienen los supermercados también de presentar los productos para atrapar al consumidor que pasa desprevenido por una góndola, chistarle, llamarlo y decirle, mirá, acá está lo que vos realmente necesitas y no te habías dado cuenta que necesitabas. De todas formas, en el marketing convencional, en los mercados convencionales, hay muchos estudios, hay mucho conocimiento sobre el comportamiento del consumidor. Sobre el comportamiento del elector es mucho más complicado, incluso en países tan homogéneos étnicamente, religiosamente, culturalmente como el Uruguay. Es más difícil. Sabemos que tenemos consumidores que entran al supermercado y no miran para ningún costado, van derecho al estante donde saben que tienen el producto que siempre tuvieron. El de él. Y no miran para los costados, no miran las alternativas, van derecho. Estos son más del 70% de la gente. Sépanlo, más del 70% de la gente. Claro, queda un 27%, que es lo que yo estimo y publico ahí en el libro, que mira, tiene inclinaciones, pero mira, escucha algo, pero se guía más que nada por los estilos, se guía más que nada por la credibilidad, las simpatías que le genera el candidato, que es lo que le genera los contenidos de lo que él piensa hacer con esto y lo otro. Yo creo, y acá volviendo sobre lo de Paulillo, que fue un listado tremendo, ¿no? Que nos movió el piso. Volviendo sobre lo que él decía, estas discusiones de fondo no se pueden dar en un periodo electoral. Los partidos políticos no arriesgan a hacerlo en un periodo electoral, lamentablemente, porque eso serviría a la gente para tener muchísimos más elementos para tomar una decisión. El problema es que en Uruguay dejamos de discutirlo también entre periodos electorales. Estamos en la superficie de los temas. Y si la gente cada vez le importa menos las causas públicas, lo público, lo colectivo, y cada vez está más metido en sus mundos, en lo privado, en el consumo, etcétera, bueno, hay un único responsable, lo decían los dos expositores, que es la clase política, que es el dirigente político. El dirigente político no sigue y se adapta simplemente a la gente. Dirige, orienta, lleva, cambia, propone. Yo te diría, Claudio, además de todos esos temas, hay uno de fondo que en Uruguay sigue estando fuera
totalmente de la discusión. ¿Qué Uruguay queremos en el 2030? ¿Qué Uruguay queremos en el 2050? Edmundo Canaldas y algunos más hicimos un esfuerzo una vez por tener un quincenario donde se hablara de eso, porque el tema no es qué va a pasar en el 2030, qué va a pasar en el 2050. Como decía Juan Grompone 10 años atrás, decía, ojo, pero mire que el 2030 el presidente ya está por entrar a la universidad. O sea, es ahí nomás. El problema no es imaginarse qué pasará con el Uruguay dentro de 20, 30 años. El problema es definir qué Uruguay nos gustaría tener dentro de 20, 30 años. Eso nos permitiría ver cuáles son los bloqueos que tenemos hoy y qué son las cosas que tenemos que atacar y cómo atacarlas. Las 4, 5 grandes cosas, y eso no quita la pluralidad de ideas. Este es un país donde no hay diferencias ideológicas tajantes. Lo que hay sí son líneas divisorias trazadas por odios del pasado, pero son odios del pasado, que los jóvenes de hoy no entienden. Yo en una discusión que tuve con Lacalle Pou, que no nos pusimos de acuerdo, porque es un tipo muy testarudo, le dije, bueno, no nos vamos a poner de acuerdo. ¿Sabes por qué? Porque yo soy de la Guerra Fría. Y tú no. O sea, yo tengo 23 años más que vos. Viví otras cosas y realmente en algunas cosas, no en todas, nos costaba ponernos de acuerdo. Con un hombre muy ilustrado, muy inteligente, no un joven vacío de ideas, pero no nos poníamos de acuerdo porque su visión del mundo no tenía nada que ver con ese odio que se ha trazado en los últimos años en el país y que Juan Martín Posadas una vez definía, y yo siempre lo repito, en este Juan no lo repetí, pero en mis libros anteriores sí que él, en este también, algo hablo, que él llamaba los dos Uruguay, no podemos permitir que haya dos Uruguay. Decía Juan Martín Posadas, y hay dos Uruguay. No podemos permitirlo más. Dos Uruguay además que se atraviesan por una línea de odio en la cual conozco a alguien que, bueno, lo digo con nombre y apellido, pero yo, candidato a la vicepresidencia por el Partido Independiente, que la Universidad de la República lo amenaza por ser candidato a la vicepresidencia del Partido Independiente, Conrado Ramos, un exfrentista. Le dicen simplemente, mirá que vos dependés, es un full time de la Universidad de la República, dependés de nosotros y la Universidad de la República es frentista. Ven, esta es la línea del odio que yo digo, ¿verdad? Yo la sufrí personalmente cuando, después de muchos años de frentismo, me fui del frente. Dejé de tener actividad política y unas elecciones allá en balotaje del 99 apoyé a Jorge Valle. Bueno, eso significaba que era el rey de los traidores. ¿Cómo podría haberme ido del Frente Amplio para terminar apoyando al infidente, como decían, de Jorge Valle? Era esas líneas, yo espero que se vayan dibujando. Y una de las ventajas que tenemos ahora en esta elección, y termino con esto, es que es muy probable, según lo dice Juan Carlos Dollenar, que se equivoca muchas veces, es que no haya mayorías parlamentarias. El no haber mayorías parlamentarias obliga a otro tipo de política. El Frente no va a tener mayorías parlamentarias. Esto lo firmo hoy, acá, esta noche. No va a tener, ni que hablar que va a haber balotaje. Pero tampoco va a haber. Los blancos y los colorados quizás, juntando sus parlamentarios, lleguen a tener mayoría parlamentaria. Quizás sí, pero no se les puede resfriar ninguno. Lo van a necesitar a todos los días. Pero, y el Partido Independiente podría llegar a entrar al Senado. Con lo cual
jugaría un rol mucho más importante del que juega actualmente. Si todas esas cosas se dieran, tendríamos un parlamento que sería el centro de la vida republicana del país, como deben ser los parlamentos. Yo también la reconozco, soy un parlamentarista. Los uruguayos somos presidencialistas. Ya en octubre vamos a votar presidente. Ni se nos ocurre pensar que en octubre podemos votar un parlamento y en noviembre votamos el presidente. Si no, pregúntele al pobre Pablo Mieres, que vive siempre tratando de recordarles que se puede votar que el presidente lo pueden votar en noviembre. No le hacen caso, Iván. Se lo votan en octubre. Pero si esto se da, tendríamos chance de otra dinámica. Y hay otro factor que va a ayudar mucho. Los partidos tradicionales se renovaron entre la elección pasada y esta. Que eso es lo que puede hacer que ganen, justamente, porque la gente que esté pensando en volver al barrio, lo primero que va a mirar es si el barrio sigue siendo el mismo o el barrio mejoró. Si ven que el barrio mejoró, pueden volver al barrio de los partidos tradicionales. Pero también el tema del Frente Amplio es que ahora se inicia, se pudo haber iniciado en esta elección, pero Tabaré Vázquez no lo permitió. Pero de acá en más se inicia la renovación del Frente Amplio. De acá en más vienen las nuevas generaciones del Frente Amplio y hay personajes interesantes que están ahí. Después de esta elección se acabaron los Mujica, los Astori, los Tabaré Vázquez, los Fernández Huidobro, y una lista larga. Y va a venir los jóvenes de 50 y pico de años, ¿no? Digo, vamos a ubicarnos donde vivimos. Pero, o sea que el Frente va a empezar la renovación, y más si pierde la elección. Si pierde el gobierno, la renovación va a ser brutal. Va a barrer con muchísima cosa. Y yo que he tenido la posibilidad de conversar bastante con esas nuevas generaciones, de conocerlos personalmente, ya no sé encuentro gente, no es ni más ni menos inteligente, encuentro gente mucho más asequible, con mucho menos odio, mucho menos cargas de odios. Y esto va a ser bueno para el país. Estas son las cosas que uno pretendía con el libro que se reflexionaran. Lógicamente agradezco a el senador, pero es mi amigo Sergio, y toca la guitarra divino, y canta folclore, Sergio Abreu, a Javier de Aedo y Alejandro Lourido, también amigos. Lourido además tiene la gracia de ser mi socio, que escribieron los capítulos de este libro más especializados en los cuales yo no me atrevía a meterme, salvo muy superficialmente, que era el contexto internacional, el contexto económico y el análisis de las campañas electorales. Les agradezco mucho de nuevo que hayan venido hasta acá y no les cuento más del libro, cómprenlo. Si no... Asuntos Públicos. Para conocer mejor, para saber más.